Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de péndulo físico. Empecemos leyendo el enunciado. Un disco delgado de 5 kilogramos de masa y con un radio de 20 centímetros se suspende mediante un eje horizontal perpendicular al disco y que pasa por su borde. El disco se desplaza ligeramente del equilibrio y se suelta. Calcule el periodo de oscilación del disco. Bien, jóvenes, vamos a proceder a desarrollar el ejercicio. De acuerdo al enunciado, nos dice que tenemos un disco que posee una masa de 5 kilogramos y un radio de 20 centímetros. Esas cantidades vamos a anotarlo al pie del gráfico para no olvidarnos. Entonces tenemos un disco que tiene una masa de 5 kilogramos y además posee un radio de 20 centímetros, que llevado a metros sería 0,2 metros. El enunciado además nos dice que una persona desvía ligeramente este disco hacia un costado y luego lo suelta. Después de este suceso, lo que tiene que suceder es que el disco, una vez que es girado, va a empezar a oscilar, ¿no? Va a empezar a oscilar. Va a tener un movimiento seguramente periódico, es decir, se va a repetir cada cierto tiempo y además obviamente un movimiento oscilatorio. Ahora, lo que nos piden calcular en este problema es el periodo de oscilación, que como sabemos para un caso de péndulo físico se calcula a través de la siguiente ecuación. Tenemos T como periodo de oscilación es igual a 2pi raíz cuadrada del momento de inercia entre la masa multiplicado por la gravedad y por un parámetro B que a continuación voy a explicar. Este I que aparece en el numerador en realidad se puede escribir como I sub 0. ¿Y cómo se define el I sub 0? Se define como el momento de inercia, pero ese momento de inercia tiene que ser evaluado con respecto al punto de giro, que en este caso, como ustedes pueden observar, el punto de giro acá es, si este disco oscila alrededor de este punto, el cual nosotros vamos a colocarle un nombre, vamos a colocarle punto O. Entonces, justamente por eso se le llama normalmente I sub 0 o I sub O. Bien, tenemos que calcular entonces cuánto vale ese momento de inercia con respecto al punto O. Bien, M corresponde a la masa, en este caso del disco, corresponde a la masa del cuerpo que está oscilando en general. G es el valor de la gravedad, 9,81. Y B se define como un parámetro de distancia, es un parámetro de distancia entre el centro de masa del cuerpo que está oscilando hasta el punto de giro, que en este caso sería entre el centro de masa hasta el punto de giro, que en este caso es O. Entonces, por obvias razones, se supone que B tendría que ser básicamente esta distancia, que por la geometría del cuerpo, esto corresponde también al radio del disco. Vamos a proceder a determinar en primera medida el momento de inercia respecto del punto O. Y para eso es necesario un teorema. ¿Qué teorema? Se conoce como el teorema de Steiner. Vamos a colocar acá teorema de Steiner. Teorema de Steiner. ¿Qué nos dice este teorema? Que el momento de inercia evaluado, por ejemplo, en el punto O va a ser igual al momento de inercia de cualquier cuerpo en general en su centro de masa. Y este valor lo podemos obtener de tablas, sumado una pequeña cantidad, que es igual a la masa por el parámetro, vamos a colocarle parámetro D elevado al cuadrado. M sigue siendo la masa del cuerpo y D representa nuevamente la distancia entre el centro de masa y el punto de giro. Entonces, en algunos problemas, cuando solamente se trata de un solo cuerpo que está oscilando, este parámetro D y el parámetro B normalmente son iguales.
pero a veces hay casos donde hay problemas donde tenemos 2, 3 cuerpos que están oscilando. Allí D y B ya no serían lo mismo. Bien, vamos a calcular. Tendríamos acá momento de inercia con respecto al punto O es igual a ¿cuál es el momento de inercia en el centro de masa de un disco? Eso lo podemos obtener, como dije anteriormente, de tablas. Eso es 1/2 de la masa por el radio elevado al cuadrado. Más la masa nuevamente del mismo disco por la distancia D, que como en este caso dije es desde el centro de masa del disco hasta el punto O, que por obvias razones sigue siendo R. Si sumamos estas cantidades tenemos que I sub 0 es igual a 3 medios de MR cuadrado. Hacemos el reemplazo para calcular cuánto es el I sub 0. Tendríamos acá 3 medios, la masa que es 5 kilogramos y el radio que es 0,2, todo esto elevado al cuadrado. El valor del momento de inercia calculado a partir de esta expresión es 0,3 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, jóvenes, ya tenemos el valor de I sub 0, el valor del momento de inercia de este disco girando alrededor del punto O. Ahora sí, reemplazamos la fórmula del periodo. Tenemos periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de I sub 0, que ya lo tenemos acá, sería 0,3 entre la masa, pero la masa del disco es 5 kilogramos y G, el valor de la gravedad, 9,81, y aquí tenemos B, que como sabemos B es igual al radio del disco. En este caso es 0,02. Haciendo el cálculo para poder encontrar el valor del periodo, tenemos que el periodo de oscilación de ese disco es de 1,098 segundos. Entonces podemos deducir que ese disco de 5 kilogramos de masa está oscilando o está dando una oscilación completa cada 1,098 segundos. Bueno, alumnos, espero que me hayan entendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.